Hola, mi nombre es Erika. Hoy les voy a hablar acerca del trastorno de ideas delirantes, que es un trastorno psicótico que se caracteriza por la aparición de uno o más delirios y no perduran otro tipo de sintomatologías. Está comprendido en el F22.0. Mecanismos de producción de los delirios. ¿Cómo aparecen los delirios? Los delirios principalmente tienen tres mecanismos de producción, que son deductivo, interpretativo e inductivo. Dentro del mecanismo deductivo, para que se pueda producir el delirio debe de existir una experiencia previa en la mente del sujeto. Dentro del mecanismo interpretativo debe de aparecer un estímulo y este va a ser interpretado de manera delirante por el sujeto. En el mecanismo inductivo, estos va a aparecer de manera involuntaria y sin motivo en la mente del sujeto. Estas ideas delirantes pueden ser sistematizadas o no sistematizadas. De ser sistematizadas, el paciente va a poder explicarlas de manera muy detallada, y de no ser sistematizadas van a ser creencias que solo él entiende. Nadie más las va a poder comprender y no las detallan, no las pueden explicar. Los trastornos de ideas delirantes tienen un curso crónico, es decir, que van a durar toda la vida. Una evolución gradual que va a ir de lo mínimo a lo más complejo, y el inicio aproximado es de los 25 a los 50 años. Las principales características es que los delirios se van a presentar con epifanías, es decir, el paciente tiene un convencimiento total de sus creencias y no va a haber poder en la tierra que los pueda cambiar. Y además este tipo de delirios van a soportar a las alucinaciones que se presentan de manera transitoria. Las ideas delirantes más comunes son las ideas de persecución, las ideas delirantes de grandiosidad, las ideas delirantes somáticas y las celotípicas. Hay que tener muy en cuenta que aquí no deben de perdurar los cuadros clínicos de las alucinaciones, ya que caso contrario puede confundirse con un F20. Es decir, con la esquizofrenia. Las alucinaciones que se presentan de manera transitoria son las de tipo auditivo. ¿Cuándo diagnosticar un trastorno de ideas delirantes de acuerdo al CIE-10? Comprende que los delirios deben de presentarse y deben de ser diferentes a los de G1 de la esquizofrenia, es decir, que estos no van a ser totalmente imposibles o inapropiados dentro del contexto, y además que deben de durar aproximadamente 3 meses para poder ser considerado dentro de este trastorno. Dentro del criterio C, considera que no se debe de cumplir el criterio o cuadro diagnóstico para la esquizofrenia y que las alucinaciones no deben de ser persistentes. El tipo de alucinaciones es transitoria y muy poco relevante dentro de este cuadro clínico. Por último, criterio E, pueden haber cuadros depresivos, pero estos de la misma manera no deben de convivir al mismo tiempo con los trastornos, con las ideas delirantes. Y después del cuadro de estado de ánimo deben de continuar prevaleciendo las ideas delirantes. De la misma manera, este trastorno no se puede deber a otras afecciones orgánicas ni al consumo de sustancias. Dentro del diagnóstico diferencial del DSM-5 se considera que cuando un paciente obsesivo compulsivo está convencido de sus creencias, pues debe de ser diagnosticado como tal y no con un trastorno de ideas delirantes. Y también pasaba lo mismo con el trastorno de dismorfia corporal. Dentro de otro cuadro tenemos el delirium, el trastorno neurocognitivo mayor, trastorno psicótico debido a afecciones médicas. En este caso también existen los cuadros de ideas delirantes, pero en este caso están en convivencia con otro tipo de sintomatologías, razón por la cual no puede ser diagnosticado como tal dentro del trastorno de ideas delirantes. También se considera que no lo pueden diagnosticar con esquizofrenia y trastorno esquizofreniforme por el hecho de que no convive con las otras sintomatologías que a este le pertenecen.
Dentro del trastorno depresivo y bipolar se diferencia mucho por el hecho de que no pueden convivir ambas sintomatologías en un mismo cuadro clínico, porque en el caso de un trastorno depresivo, si también se involucran las ideas delirantes, puede ser diagnosticado como un trastorno depresivo con síntomas psicóticos, y esto no se considera ya como un trastorno de ideas delirantes. Lo mismo pasa dentro del trastorno esquizoafectivo. Los principales malestares que va a presentar el paciente, bueno, dentro de los malestares funcionales que van a ser leves, por ejemplo, decía que se va a poder desarrollar el paciente de manera normal, aunque con un poco déficit, pero si es que los delirios que se producen en él están relacionados con su ambiente laboral, obviamente va a tener muchos inconvenientes. De la misma manera en los otros ambientes, ya puede ser familiar o social. También puede causar irritabilidad, angustia y llegar a atormentar al paciente por el mismo hecho de existir este tipo de ideas delirantes que son muy persistentes y reiteradas. Dentro del tratamiento a considerar es la medicación. Se debe de medicar al paciente para que pueda regular su comportamiento, y este deberá ir acompañado de una terapia psicológica o psiquiátrica.